Muchas gracias por estar aquí. Gracias a la RUTEZ. Feliz cumpleaños al 10º aniversario de la RUTEZ. Y gracias otra vez por haberme invitado a estar aquí con vosotros y contaros pues, un par de cosas de a lo que me llevo dedicando en los últimos años, que es básicamente la detección de amenazas, utilizando diferentes herramientas. Y una de las herramientas que he desarrollado, he desplegado en unos cuantos entornos de producción y corporativos, y también sigo utilizando, es osquery. Después de la introducción, tampoco hace falta mucho más que decir. Detección, respuesta a incidentes, ingeniería de seguridad. Me gusta bastante el software libre. He trabajado en unas cuantas empresas en las que suele haber bastantes problemas interesantes y a una escala grande, y ahora trabajo en BitMEX, así que podemos seguir para adelante. Bueno, pues voy a contaros un poco. He dividido la presentación en 3 partes y os voy a contar un poco lo que voy a hablar en cada parte. Primeramente, os voy a explicar un poco qué es osquery, los que no lo conozcáis, para que tengáis una idea de cómo funciona, de cuáles son los casos de uso en los que lo podéis utilizar, cómo configurarlo y algunos consejos para empezar a utilizarlo. Después vamos a hablar, porque voy a explicar el concepto del cliente osquery, el servicio y cómo eso conectarlo en una red de nodos extensa y en el que haya comunicación bidireccional. Entonces voy a entrar en detalle en la parte de servicio, cómo se configuraría, a explicar los conceptos de consultas programadas y packs de consultas, y luego cómo funciona un poco internamente osquery en temas de rendimiento, ya que es una de las, o se intentó desarrollar teniendo siempre en mente que el fingerprint dentro del sistema fuese el mínimo posible y que el rendimiento estuviese por encima de todas las cosas. Y la última parte de la conferencia, de la charla, va a ser cómo utilizar la API remota de osquery, que es el concepto de un endpoint LS, y también los detalles relacionados con la configuración, las flags que se pueden aplicar al servicio, otra vez, conceptos básicos de osquery, como las queries bajo demanda o en tiempo casi real, la extracción de archivos o el file carving, y después os voy a hacer una pequeña demo de un endpoint LS que llevo desarrollando y desplegando en los últimos años. Bueno, para empezar, así que me hago yo una idea. ¿Cuántos de aquí han escuchado hablar de osquery? Vale, 30%. ¿Cuántos lo han usado? Bien, vale. Bueno, pues osquery, herramienta que añade una capa de abstracción en el sistema operativo en el cual tú puedes sacar información utilizando SQL. Se desarrolló y se liberó en el 2014, más o menos a finales de 2014. Facebook fue la empresa que lo desarrolló. Tuve la suerte de participar dentro de los comienzos del desarrollo de osquery, entonces sí que es verdad que conoces bastante bien cómo funciona internamente, metes código que toca partes críticas, entonces sí que es verdad que cambia o te mejora las cosas el conocer una herramienta de análisis de intrusiones si la conoces desde dentro. Nació con la idea de seguir un poco el ejemplo de los sistemas de instrumentación de hosts, y una de las cosas muy características de osquery es que utiliza la API 100% nativa de los sistemas operativos. No hay forks de execv, no hay llamadas a system, no hay en plan, esto lo saco con un comando y luego me parseo la salida. Básicamente, saca la información directamente que está en el sistema operativo. La página el sitio web de osquery, osquery.io, y después el repositorio de GitHub, que es básicamente donde se hace todo el desarrollo oficial de osquery, donde están todas las issues, puedes ver las revisiones de código en las pull requests, y hay diferentes ramas en las que puedes ver cómo va evolucionando el desarrollo. Llevo ya 5 años en California y más o menos tienes contacto con empresas bastante relevantes en el mundo de la tecnología, y que aquí lo que quería hacer un poco de mostrar quiénes son las empresas que utilizan osquery. Porque originalmente se desarrolló en Facebook se desplegó a una escala bastante grande, varios millones de hosts, y después, viendo que era una herramienta que tenía muy buen rendimiento y que
funcionaba bastante bien para los casos de uso que era necesaria, muchas otras empresas siguieron el ejemplo y ahora mismo casi es el agente por defecto para muchos sistemas, tanto de producción como corporativos. En otras empresas, Uber, Airbnb, Netflix, Enduo, GitHub, un montón de empresas, y luego también hay otras muchas que no quieren filtrar o dar a conocer de que ellos usan OSQuery, pero sí que la verdad es que lo usan también. ¿Cuál fue la motivación de crear OSQuery? Porque siempre muchos equipos de administración de sistemas tenían sus scripts en el cual eran capaces de ejecutar diferentes comandos, diferentes scripts para sacar información de los hosts. Pero lo que no había una estandarización, es decir, vamos a ver cómo puedo sacar esta información específica en toda mi flota de máquinas, ya sea corporativa o de producción, y además con una serie de preguntas, que yo, por ejemplo, os voy a poner los ejemplos. Imaginaros, ¿cómo podría saber qué hosts corporativos tienen instalada una extensión de navegador con un IDE, lo que sea? O también, ¿cuántos seríais capaces de contestar a la pregunta ¿cuántos descriptores de archivos se abrieron por hora en todos vuestros sistemas de producción ayer? Y luego también otro tipo de pregunta que sería ¿qué máquinas están enrutando la VPN a su red local? Entonces, este tipo de preguntas, que son muy dispares, cada una toca una parte diferente de la administración de sistemas, lo que se quería es, introducir una herramienta en la que se pudiese utilizar de una manera uniforme en todos los entornos, ya sea desarrollo, producción, corporativo. Y la decisión de utilizar OSQuery, de que en OSQuery se utilizase el lenguaje OSQL o mediante la abstracción mediante SQL, básicamente es que los conceptos de OSQuery son universales y son más o menos dependientes, o los conceptos básicos, de la plataforma en la que estés trabajando. Y como es una herramienta o es un concepto que lleva muchos años alrededor, pues sí que es verdad, es muy popular entre desarrolladores, administradores de sistema, entonces es fácil de invitar a la gente a que lo usen y que prueben nuevas cosas utilizando OSQL. Aquí, por ejemplo, podéis ver una consulta muy sencilla en el que sacaría el PID, el nombre y el ID de usuario de todos los procesos que están corriendo en una máquina. Entonces, otro un poco añadido de por qué se comenzó o cuáles serían un poco más la explicación del uso de OSQL. Básicamente tú tienes un sistema operativo en el cual tienes diferentes partes y le dices, vale, esto sería el concepto que quieres extraer esa información. Entonces, en este caso, el concepto sería la tabla que vas a utilizar. Una vez que ya tienes ese concepto, dices, vale, yo quiero centrarme en esta parte del sistema operativo. ¿Cuáles son los detalles de ese concepto en los que me quiero centrar? Que se llaman los atributos. Es donde dirías, vale, estas son las columnas que quiero extraer. Y después dices, vale, entonces quiero aplicar un tipo de restricciones para no tener demasiados datos o simplemente buscar la información de la que estoy más interesado. Y en este caso, imagínate que querríais sacar todos los procesos que no tienen el ID de usuario 0, o sea, que no son de root. Y bueno, luego también puedes utilizar de una manera un poco más avanzada el poder de SQL haciendo join con otra tabla que tienes en el sistema, que en este caso sería usuarios, y dices, vale, entonces lo que quiero hacer es, en plan, dame todos los procesos que tengan el ID tal y cual, entonces ya tienes dos conceptos que están mezclados en la misma query. Y una vez que ya os he hecho esta pequeña introducción de la filosofía o lo que se intentó resolver mediante OSQuery, está la primera parte que sería la línea de comandos de OSQuery o OSQuery. OSQuery sería, vosotros instaláis OSQuery en vuestra máquina, OSQuery es el cliente en el que puedes ejecutar queries locales y ver el tipo de resultados. O ver, por ejemplo, el esquema que hay en las tablas. OSQuery utiliza el SQLite como motor SQL, luego utiliza RocksDB, que es un sistema de almacenamiento en memoria desarrollado por Facebook también, que tiene algún tipo de optimizaciones que eran relevantes en su momento. Ahora hay un poco de discusión de si se podría utilizar otra cosa o no, pero bueno, de momento tiene bastante rendimiento. Y entonces, normalmente el proceso es, tú tienes OSQuery en tu máquina, miras a ver qué tablas quieres utilizar, miras a ver cuáles son las queries que vas a desplegar, y entonces una vez que ya tienes claro más o menos cuál va a ser tu estrategia, defines las consultas y pasas a la automatización.
Yo os invito a que vayáis al wiki de osquery, está enlazado en las slides, está enlazado en el repositorio de GitHub, y ahí está muy bien documentado todos los diferentes componentes del proyecto de Squarey, en este caso la línea de comandos. Se me había olvidado que había puesto esa transición. Bueno, pues aquí cuando ejecutas osquery te hace una bienvenida y te enseña la línea de comandos, que por cierto, si das a tab, te autocompleta en tablas y algunas columnas. Que me parece que eso no está documentado. Bueno. Una vez que estás ya en la shell de osquery, simplemente con .help sacarías un número de opciones. Esto viene del motor de SQLite, en el que podrías decir, vale, imagínate que estarías haciendo un select star de una tabla, simplemente con .all y luego el nombre de la tabla, seleccionarías todos los elementos de esa tabla. O, por ejemplo, puedes cambiar el formato del output, puedes incluso utilizar el formato JSON, o en lugar de en columnas, puedes sacarlo a base de filas. Bueno, hay un número de parámetros que puedes directamente poner en la línea de comandos de osquery. Y aquí quiero centrarme en el comando .tables. .tables es el comando que vas a utilizar en osquery para saber todas las tablas que están activas en la plataforma de la que estás ejecutando. O sea, aquí solo verías las tablas que realmente están válidas para hacer consultas en la máquina en la que estás. No verías, por ejemplo, si estás en una máquina de Mac, no tendrías las tablas que son válidas para Windows o para Linux, una cosa así. Entonces, viene muy bien para, si estás en una arquitectura específica, decir, vale, ¿esto cómo funciona? Y para ver los detalles de cada tabla, cuál es el esquema que sigue, el comando normalmente que se suele utilizar es pragma table info y luego pones el nombre de la tabla. Y te da pues eso, todas las columnas, los tipos, si es una foreign key o no. Bueno, ahí ya serían detalles un poco más específicos del uso básico o avanzado del motor de SQLite. El número de tablas de osquery en la versión 3.3.2, que es la última versión estable, son 229 en total. Osquery soporta 4 plataformas, OS X, Windows, varios sistemas diferentes de Linux, que realmente se queda compilado estáticamente, se queda igual. Y luego FreeBSD. La idea de las tablas es que sean datos que son fáciles de recoger y correlar, y sí que es verdad que en el sitio web de Osquery, osquery.io, y en la parte de los esquemas de cada tabla, ahí sí que puedes ver las diferentes tablas por versión, puedes filtrar por arquitectura, por plataforma, y ver qué es lo que significa cada tabla. Realmente esa información está parseada del código, o sea que si quieres mirarlo en el código también lo puedes hacer. Aquí simplemente por poner un ejemplo, número de tablas, las podéis ver con .tables, mirar en la web. Entonces, bueno, eso ya sería ir analizando cuáles son tus necesidades de monitorización en cada sistema y ver qué tabla es la que más te sirve, o cómo puedes hacer joins de una tabla a otra o una cosa así. Entonces, bueno, una de las cosas, uno de los detalles importantes para entender para las tablas de osquery es que la ejecución de cada tabla es en el momento que haces un select, la ejecución pasa en ese momento. Sí que es verdad que en una configuración avanzada de osquery puedes, bueno, de hecho por defecto, hay algunas tablas en las cuales hay una caché templada, que significa que esos datos se cachean en memoria basado en la frecuencia más baja de tus consultas programadas. Es un concepto un poco más complejo, pero bueno, simplemente lo dejo caer por si acaso alguno se lo encuentra en la documentación o en el código, para que sepa que sí que es verdad que hay algunas tablas que tienen una caché templada. Pero sí que es verdad que tú ejecutarías la tabla, esperarías un poco, en este caso sacarías el select datetime de la tabla a tiempo, y luego verías que hay diferencia, entonces, vale, se ha ejecutado en ese momento. Eso significa que la tabla tiene un código asociado que se ejecuta dentro del sistema operativo y se ejecuta cada vez. ¿Qué pasa en las tablas que tienen tienen más carga dentro del sistema operativo? Bueno, pues entonces tienes que tener cuidado con esas tablas. Si tienes una frecuencia de ejecución más baja, posiblemente vas a tener algún pico de CPU en la máquina en la que estés corriendo. Pero bueno, ahora de eso vamos a hablar en un rato. Una vez que ya tienes tablas, de momento hemos hablado de tablas en las que puedes hacer un select all, sacar todas las columnas o alguna sola, pero sí que puedes definir lo que llamábamos antes los constraints de una consulta, y en este caso podrías hacer, el ejemplo que os pongo, la tabla file,
podrías definir la ruta a la que quieres hacer la consulta, entonces te sacaría cuál es el directorio de la ruta no sé cuál. Entonces esto parsearía dentro del sistema operativo esa ruta y la sacaría. Luego, por ejemplo, un ejemplo de un join bastante útil es hacer un join de la tabla hash con la tabla file utilizando pues, la ruta path y decir, vale, ¿qué función de hashing quieres ejecutar para ese diferente archivo? Entonces, una vez que ves el número query tiene un montón de funciones de hashing, entonces en este caso estoy sacando el MD5 de ese fichero. Aquí quiero decir que si te pones a hashear todos los archivos de dentro de un directorio, sí que eso va a tener una carga dentro de la CPU. Entonces va a haber un impacto dentro del rendimiento. Y yo también os voy a contar una cosa en un momento. Unos ejemplos de tablas básicas serían, pues, por ejemplo, estos ejemplos son datos fáciles de correlar y de recoger dentro de los diferentes sistemas. Ejemplos, paquetes RPM que está instalado, los usuarios, módulos de kernel que están corriendo en una máquina, o igual una máquina Linux, los startup items, los sistemas que se están ejecutando al arrancar. Entonces, por aquí os voy a enseñar unos ejemplos un poco más sencillos y después un ejemplo un poco más de un join que es bastante útil. Por ejemplo, ¿cuál es el host de la máquina a la que estoy corriendo ahora mismo? Bueno, pues el paso sería, vamos a ver si esto funciona. Si estaría, vamos a ver. Lanzaría el cliente de OsQuery, que es exactamente lo que os he dicho. Ah, por cierto, si lanzáis OsQuery, no sé si se ve bien. ¿Se ve bien desde atrás? Vale. OsQuery, si lo lanzas como root, si no lo lanzas como root, hay tablas que las columnas están vacías. Entonces es que necesita permisos de root. Entonces simplemente esa idea. Entonces si dices, vale, ¿cuál es la tabla system info? Buscaría sistema, vale, aquí hay un tal, vale, aquí hay una system info. Bueno, pues entonces dices, vale, ¿cuál es el formato o cuál es el esquema de la tabla que quiero consultar? Pues en este caso haría el comando que os he dicho de pragma table info. Entonces diría, vale, quiero sacar el host de la máquina. Pues bueno, pues en este caso diría, vale, pues aquí está, tienes la columna hostname, entonces dirías, vale, pues select hostname de from system info. Y así has sacado el host en el que has ejecutado la query. Y así sería más o menos los pasos a seguir cuando no estás muy puesto con las esquemas de las diferentes tablas. En este caso sería extraer el host del sistema. En el caso de la tabla usuarios, diría, vale, ¿cuál es el UID y el usuario? Pues lo mismo sería con la tabla users y lo mismo sería con los procesos que están corriendo. Son tablas muy sencillas para ejecutar, sacan información útil y además son fáciles de hacer joins. Un ejemplo un poco más complicado que tienes que hacer un join es, imagínate que necesitas saber cuál es el usuario y la shell de cada usuario que está corriendo de todos los procesos. Pues entonces, en ese caso, seleccionarías las columnas en las que estás interesado después de mirarlas del table info, dirías, vale, me hace falta el PID, el nombre, la ruta, el usuario y la shell dentro de la tabla usuarios. Los harías de la tabla procesos, harías un join a la tabla usuarios utilizando el UID y entonces te sacaría la información de la que quieres ver. Os voy a hacer el ejemplo para que no veáis, no me lo estoy inventando. Entonces aquí sería la misma query que os he puesto y aquí tendrías los usuarios que están corriendo, el PID, el usuario y la shell de cada sistema, de cada usuario, que viene bastante bien para saber si igual tienes un problema en esa máquina o has intentado crear un usuario para algún tipo de backdoor o algo así. Bueno, pues una vez que, vale, ya más o menos tenemos clara el concepto de las tablas, sabemos lo que es OsQuery, bueno, pues ahora, vale, ¿cómo hacemos esto a nivel de servicio? ¿Cómo desplegamos OsQuery en una máquina en la que no voy a estar haciendo SSH directamente o no voy a estar mirando las cosas? Que lo que quiero es desplegar OsQuery, meter consultas programadas y olvidarme simplemente recibir los logs. Pues aquí es donde entra en juego el demonio OsQueryD, que es básicamente el mismo binario que OsQuery, pero tiene unas pequeñas diferencias en cómo se ejecuta.
pero el código es el mismo. Entonces, este demonio ya está preparado pues, para lanzarse como servicio, ya sea LaunchD en OS X o un servicio de Windows, Systemd, hay un montón de opciones. Básicamente, el objetivo de esto es la ejecución de queries programadas en todas las máquinas que tienes que monitorizar, y entonces lo que se extrae de ellas son logs de estado del demonio y luego los resultados de las queries. Eso sería a nivel muy básico. Las opciones de configuración son muy extensas y sí que tendríais que ver unos queryd --help, y con eso mirarías los flags, en todas las opciones que puedes meter como flags, bueno, lo voy a contar ahora, como flags del demonio o como el archivo de configuración. Y otra vez el wiki de osquery sí que lo define y lo explica muy bien. Básicamente el esquema en el que es ahora mismo ya empezamos a poner todo junto, en la parte más baja de este esquema tendríamos el sistema operativo con los usuarios que tienen acceso a cada sistema, los servicios que están corriendo. Por encima le pondríamos el demonio osqueryd, en el cual aplicaríamos una configuración y en la que haríamos una serie de tareas de login, y después, mediante una gestión centralizada, o actualizaríamos la configuración de todos esos agentes o extraeríamos los logs, y es lo que voy a enseñar ahora. Y luego, una vez que ya tenemos toda esa información, ahí es cuando ya podemos empezar a tener una estrategia para respuesta a incidentes, incluso monitorización de sistemas de producción, un montón de cosas que puedes hacer. Una de las cosas más importantes del demonio de osquery es la utilización de flags, que es las flags es los comandos, los parámetros que le metes al demonio para ejecutar, pero para hacerte la vida un poco más fácil, pues le puedes poner el parámetro directamente flag file y ahí le metes todos los flags que quieres utilizar. De hecho, uno de los casos de uso más comunes que hay es utilizar Chef, Puppet, AirWatch, no sé, cualquier tipo de software de gestión de IT o de flotas que te crean esos flags dependiendo de qué tipo de sistema y qué acceso tiene y tal, y eso luego hace que el demonio arranque con la configuración que tú has escogido. La ayuda es muy útil en este caso, ya sea para osquery como he mencionado, y osqueryd el demonio, y sí que os invito a que lo miréis y juguéis con las opciones. Una vez que ya tenemos osquery configurado, sí que realmente las flags simplemente es inyectar configuración dentro del demonio, que también lo podemos hacer con un archivo de configuración en el cual definiríamos diferentes partes. Y así que aquí habría que explicar las diferentes partes de este archivo de configuración. La primera parte sería el campo opciones. Este es un archivo JSON estándar y que va por bloques. En este caso, en la parte de opciones serían los mismos valores que las flags que te recibe osquery. Así que tú, por ejemplo, podrías lanzar el servicio de una manera, configurarlo con el plugin de file system y entonces hacer override de las flags que tienes configuradas en cada máquina. Entonces lo podrías hacer así. Otra parte importante del fichero de configuración es lo que se llaman los decoradores. Decoradores es como, imagínate que dices, vale, yo con todos los resultados que tengo de osquery con las queries que he programado, quiero añadir además alguna cantidad de metadatos para sacar más información de las máquinas que están devolviéndome logs. Y ahí es donde entran en juego los decoradores. Decoradores pueden ejecutar solo en la carga del demonio o pueden ejecutar siempre que haya logs que se envían al sistema centralizado. Y el detalle de los decorators es que pueden tener un número indefinido de columnas dependiendo de cuál sea la tabla en la que está haciendo la consulta, pero solo puede haber un resultado. Si no hay resultado, hay un caso en el que no pasa nada, no vas a tener esos datos añadidos, porque esto tampoco se quiere tener como una manera de sobrecargar el sistema que está recibiendo los logs, sino es como agregar unos metadatos que sirve básicamente para tener una información un poco más completa de lo que está pasando en cada sistema. Las queries programadas de las que he hablado, básicamente son las mismas queries que has buscado en el cliente de osquery, y ahí sí que es verdad un número de campos dentro del JSON de configuración en el que puedes definir unas u otras cosas. En este caso, por ejemplo, la query es la cadena que vas a ejecutar como query, el intervalo es la frecuencia de ejecución en segundos, que sí que es verdad que osquery por defecto tiene un display que añade jitter dentro de la ejecución, significa que dice, vale, si tú tienes todas las queries que ejecutan cada 60 segundos, para no tener una sobrecarga de ejecución de las queries, lo que vas a tener es
como un margen de un 5% del tiempo de intervalo de segundos que se añade de jitter en cada una de las queries, y así todas las queries no se ejecutan a la vez. Y aquí lo puedes definir, el intervalo de en segundos lo defines aquí. La plataforma, porque posiblemente tú puedas tener diferentes tipos de sistemas y las queries de Windows no se van a ejecutar en Linux o en Mac, o las de FreeBSD tampoco en las otras, entonces puedes limitar las queries que se ejecutan y así no creas una carga innecesaria en el motor del demonio. Y luego hay otra opción, que es una opción de sharding, que es, dices, vale, esta query solo me la ejecutas, entonces aplicaría un campo estadístico para decir, solo ejecuta este número de veces. Entonces dices, vale, harías como un sharding un poco artificial. Y por último, el concepto de snapshot es un poco importante porque hay mucha gente que me dice, y es que yo pues, ejecuto, o sea, programo queries y luego no las veo, no veo los resultados. Esto puede ser porque en el momento que tú haces select de algún tipo de tablas, se hace un flash de un buffer que osquery mantiene para los resultados. Y cuando sigues haciendo consultas programadas, solo vas a ver los cambios que han habido en esos resultados. Pero si activas el flag de snapshot, sí que vas a ver todos los resultados siempre. El problema es que eso te va a generar bastantes más datos de los que deberías esperar o esperarías en el sistema que te gestiona los logs. Entonces tienes que tenerlo en cuenta. Pero es un dato muy importante. Para ciertos casos sí que es verdad que para ciertos casos sí es importante porque dices, yo quiero todos los procesos que están corriendo en esta máquina cada 30 segundos. Imagínate que es una máquina que crees que está comprometida, no quieres liarte la manta a la cabeza de utilizar el sistema de audit o tablas de eventos, que os voy a mencionar qué es lo que es, entonces dirías, vale, cada 30 segundos. ¿Qué pasa? Que tenías el ejemplo que si se ejecuta algo malicioso en el momento en el que no estás haciendo la query, no lo verías en la lista de procesos. Entonces eso te puede llegar a pasar. Lo que os he hablado de las queries programadas estaría dentro de la parte de la configuración, que es el schedule, que ahí definirías el nombre de query y todos los campos que os he descrito. Y después tienes lo que se llama los packs de consultas, que son, básicamente, dices, bueno, pues yo tengo mi configuración, que la tengo muy bien, luego tengo unas consultas que aplican todo, pero es que luego yo tengo un número de consultas que son para casos muy diferentes, que los puedo activar o desactivar, o los puedo tener en unas máquinas sí y otras no, y tampoco quiero tener un archivo de configuración demasiado grande. Entonces dices, vale, pues entonces, ¿cómo puedes agregar diferentes consultas en algún tipo de archivo o de grupo lógico? Y dices, bueno, pues entonces utilizarías un pack de queries, y también aquí habría diferentes campos que aplican dentro de estos packs, que sería la query que vas a ejecutar, el intervalo, la versión a partir de la cual esa query se ejecuta, ya que imagínate que hay una tabla que se hizo en la versión de osquery 2.5 y tú tienes máquinas en tu red de producción que tienen 1.8. Pues entonces, si tú tienes un número de versión en el cual esa tabla no está, para ahorrarte una línea de log o de warning diciéndote osquery esa tabla no existe, de esa manera dices, vale, solo ejecútame esta query en las máquinas que tengan esta versión de osquery funcionando. Y eso es un check que hace osquery internamente. Hay dos campos aquí, que es básicamente, porque esto es una idea que se implementó para fomentar un poco que la gente compartiese sistemas de packs de queries o indicadores de compromiso, que defines cuál es la descripción de la query, qué es lo que estás haciendo y cuál es el valor de por qué estás haciendo esa query. Por defecto, en el repositorio de GitHub, tú tienes un número de packs de queries que están desarrollados y testeados por el equipo de desarrollo de osquery, que aquí puedes monitorizar el sistema de osquery, son específicos para respuesta a incidentes, para IT, incluso indicadores de compromiso para OS X o para Windows. Entonces yo os invito a que veáis el tipo de queries, cómo son, cómo de complejas pueden llegar a ser, qué tipo de filtros puedes utilizar en esas queries. Y un ejemplo de enseñaros cómo es una query dentro de un pack de queries, defines el campo de queries, luego el nombre de la query y todos los campos que os he explicado. Aquí, por ejemplo, me ahorré el value y la descripción porque realmente es una query bastante sencilla. Bueno, pues ya tenemos osquery, lo hemos utilizado localmente, hemos
ejecutamos OSQuery en nuestra máquina y decimos, vale, esto funciona muy bien, estas son las tablas que quiero ejecutar, tengo claro cuáles son los campos, cuál es el sistema, o cuáles son las columnas que quiero consultar, si quiero hacer algún tipo de join, dices, bueno, evalúas tu red o tu flota de máquinas y dices, yo creo que estas queries ejecutarían con este intervalo, cada hora, una vez cada 24 horas, una cosa así. Y entonces dices, vale, lo voy a lanzar a todas mis máquinas y a ver qué pasa. Vale, imagínate que por cualquier cosa tú has tenido una máquina que tenías algún tipo de sospecha de que podía estar comprometida y querías sacarlo todos los hashes de un determinado directorio, pero que se te ha colado y eso lo has lanzado a todo el entorno de producción. Y que en algunas máquinas ese directorio en particular tiene archivos grandes y muchos. Entonces vas a tener un pico de CPU que se podría interpretar como que algo está pasando en esa máquina. De hecho, incluso podría hacer trigger de algún sistema, de en plan, esta máquina está con algún problema, podría llegar a tener algún tipo de impacto en sistemas de producción, el producto que se desarrolla en tu empresa o incluso los portátiles de los empleados. Por eso, OSQuery tiene una monitorización interna, es el OSQuery Watchdog, aplica solo dentro del demonio y por defecto, hay muchas de las cosas que se hacen por defecto en OSQuery y la razón por la que se hace así es simplemente porque los sistemas tengan estabilidad y que están probados así. Pues para la mayoría de los casos de uso suelen funcionar bien y en este caso OSQuery ejecuta en un único hilo. Entonces, en este caso sí que va a haber algún tipo de hoarding. Si hay algún tipo de hoarding del servicio de la CPU, va a haber algún problema. Entonces, el watchdog de OSQuery lo que hace es, si el uso, y estos son valores por defecto, se pueden configurar, si el uso de la CPU es de más del 60% durante 9 segundos o más, OSQuery se reinicia. Y lo mismo para la cantidad de memoria que está utilizando la gente. Si es más de 200 megas que están asignados al demonio OSQuery, automáticamente el watchdog reinicia el servicio. Esto hay veces que si no te lo tienes en cuenta o has tocado este valor porque piensas que no vas a llegar a esos thresholds o quieres un poco más de manga ancha a la hora de lo que puede hacer OSQuery en tus sistemas, sí que vas a ver reinicios de tus nodos, no del nodo, pero del servicio de OSQuery. Entonces dices, bueno, ¿y entonces qué es lo que está pasando aquí? Entonces, hay veces que el watchdog sí que es el responsable de esto. Y ahora mismo ya tenemos un ordenador en el cual dice, vale, yo quiero ejecutar estos queries. Y ahora dices, y estos queries los quiero lanzar con todas mis máquinas, desde el intervalo, y dice, vale, entonces ahora lo quiero hacer así en servicio. Y ya tengo más o menos claro cuál va a ser la configuración que voy a hacer, cómo sería el paso siguiente para poder monitorizar o gestionar todos tus nodos de OSQuery desde un sistema centralizado. Básicamente, ¿cómo pasas de tener sistemas con OSQuery a tener una botnet de OSQuery? Básicamente. Es la explicación más sencilla. Pues entonces utilizarías la API remota de OSQueryD y ahora mismo sí que hay opciones de productos que te ofrecen esta solución. Hay algunas que son libres y otras que tienes que pagar. Sí que es verdad que hay alguna que la tengo en los dos sitios porque tienen una versión que está liberada, una parte, y luego tienes una versión de pago. Y lo mismo en Collide y en Centra es lo que ocurre. Tienen una versión que está en GitHub, que está un poco coja, y después te ofrecen ellos una versión un poco más completa. Las flags que utilizarías para los demonios de OSQuery para configurarlos para utilizar un servidor centralizado serían las que os listo aquí. Básicamente serían estas serían todas las que utilizarías. Utilizarías un certificado de cliente en el caso de que todos quieras que tus nodos hablan con el servidor mediante Mutual TLS, definirías la clave o, bueno, defines el host en el que van a hablar, porque normalmente en estas soluciones tienes el TLS endpoint está en Internet, entonces así los nodos no necesitan
ningún tipo de VPN o ningún tipo de acceso. Eso pues sería para la parte corporativa. Dependiendo de cómo sería tu sistema de producción, se podría, bueno, eso básicamente definirías cuál es el host. Y después, si también dices, bueno, pues no quiero hacer mutual TLS, pero tengo un bundle para el certificado, bueno, estos serían las flags que utilizarías para la comunicación de OSQuery. El esquema de arquitectura básico es el siguiente. Tú tienes un endpoint de TLS en el cual dices, vale, tienes internet, lo voy a hacer desde aquí, así es más fácil. ¿No? Bueno, pues nada, lo digo. Aquí tendrías todos tus nodos utilizando OSQuery como cliente. Estos sistemas lo que quieres que hagan es que envíen resultados y logs, reciben la configuración a través de Internet, teniendo un endpoint TLS. Y aquí sí que pongo un candado porque OSQuery solo utiliza TLS para comunicación con el servidor. Una decisión que se hizo para evitar casos en los cuales he conseguido hacer un man in the middle, o ver las comunicaciones de tal o cual máquina, y estoy viendo todos los logs con un montón de información sensible y demás, entonces solo soporta OSQuery, solo soporta TLS para la comunicación con el servidor centralizado. Los pasos del desarrollo de un endpoint de TLS básico tiene cuatro partes principales. Tienes la parte definirías el endpoint donde se hace el enrolling de los nodos, en el cual se lanzaría una petición post. Luego tienes que definir otro endpoint en el que se reciben los logs, ya sean de estado o de resultados de las queries. Otro endpoint diferente, en el cual también otra petición post para recibir la configuración que aplica a los nodos. Y luego, como extras, que ya sería para puntos extra, si quieres activar los sistemas de queries en tiempo real o extracción de archivos, o incluso si implementas alguna otra nueva funcionalidad dentro de OSQuery utilizando una extensión. La documentación del wiki de OSQuery define exactamente cómo es la petición o las peticiones, cómo es el formato que tienes que enviar y recibirlo. Es muy simple y sí que es verdad que se puede implementar utilizando incluso scripts en Python sencillos, o imagínate que tienes algún tipo de sistema que no soporta OSQuery porque solo ejecutaría en 64 bits. Si tienes máquinas un poco legacy o algún sistema limitado, sería fácil implementar la API remota que utiliza OSQuery y tener un sistema centralizado que soporta diferentes tipos de nodos. Entonces eso se podría llegar a hacer. Aquí quiero hacer un poco de hincapié en lo que he definido como extras y explicar qué sería las queries bajo demanda o queries de tiempo real, que es que tú tienes un demonio de servicios, el demonio de OSQuery que se corre como servicio en tus máquinas. Tiene una serie de queries programadas o configuradas para que se ejecuten cada X tiempo. ¿Qué pasa si en un caso específico dices, tengo que investigar este número de máquinas o este host en particular y quiero saber ahora mismo cuál es esta información del sistema operativo, cuáles son los usuarios que están funcionando en ella, tabla de rutas, no sé, lo que se te ocurra, dices, lo necesito ya. Vale, pues podrías implementar esta parte en tu TLS endpoint, configurar OSQuery para que lo utilice. Y la verdad es que esta información viene muy útil en investigaciones o en casos de respuesta a incidentes en los cuales necesitas información de primera mano y muy rápido. Las flags que se utilizarían serían las siguientes. Básicamente tendrías que configurar OSQuery para que activase el sistema de queries distribuidas, porque por defecto está desactivado. Definirías cuál es el intervalo, básicamente cuál es el intervalo en el que OSQuery va a estar haciendo checking en el host que está corriendo tu endpoint TLS. Defines cuál es el plugin que está funcionando, que es el plugin TLS, porque en OSQuery puedes definir diferentes plugins, incluso puedes hacerlos a la vez, para decir, por ejemplo, dices, quiero que la configuración de OSQuery y los queries bajo demanda se vayan a través de TLS, pero que los logs sea localmente. Porque luego utilizo, no sé, Logstash o Splunk Forwarder o algún tipo de otro de solución, que esos logs se almacenan localmente y luego los envías a otro sistema diferente. Entonces, tienes la flexibilidad para definir diferentes, según cómo sean tus necesidades, y sí que tendrías que definirlo aquí. Pondrías cuál es el número máximo de reintentos para enviar la consulta y luego pues, cuál es el path del sistema ya sea para hacer el read endpoint, es cuando haces una petición,
te devuelve cuáles son las queries que son para ese sistema. Y el write es el que recibe los resultados de esa query. Otro punto de la parte de extra sería la extracción de archivos. Extracción de archivos básicamente lo que te permite es decir, bueno, pues tengo una máquina que creo que está comprometida y tiene quiero extraer todos los ficheros que están en /user/bin. Dices, bueno, pues entonces con OSQuery podrías extraer todos esos archivos y enviarlos a tu solución de TLS. Básicamente lo que puedes hacer es definir un archivo solo o un número de archivos utilizando filtros glob. Por ejemplo, dirías todos los archivos que estén en el directorio, no sé qué. O todos los archivos que el nombre sea tanto por ciento, Pepito, tanto por ciento. Entonces, todos los archivos que tuviesen ese nombre se aplicarían, porque el filtro like de SQL entraría en juego en este caso. Y sí que es verdad que tú puedes también activar la compresión. Entonces, OSQuery automáticamente comprimiría, porque por defecto genera un tar file, y ese tar file se envía al sistema TLS, pero también podrías activar la compresión para que la comunicación sea más rápida. El ejemplo de la consulta que enviarías a OSQuery, utilizarías la tabla carbs y sí que es verdad, defines el path del archivo que quieres extraer, ya sea el archivo o directorio, y sí que es importante poner el carb igual a 1, porque si no el carb no se va a arrancar, no va realmente a empezar a funcionar. Las flags, como os he dicho, en el sistema de queries en tiempo real, serán las siguientes, lo mismo, activar, está desactivada por defecto, activar. En este caso, como es una opción que aún es experimental, tienes que activarlo 2 veces, porque así es más, y entonces defines los endpoints en el cual empiezas el carving del fichero. En ese endpoint lo que se recibe es el tamaño del archivo que vas a recibir, el número de bloques que te van a venir en cada petición al endpoint de continuar, y eso también es verdad, esos bloques, número de archivos y bloques y tal, se puede configurar todo con las flags. Entonces aquí por eso dirías, vale, primero recibo una petición que me va a decir, vale, te voy a mandar todo esto. Y luego te empieza a mandar los archivos. Entonces tú luego puedes, una vez que te has recibido, los ordenas, los vuelves a poner juntos y compruebas el hash. Entonces, yo me he desarrollado una solución de un servicio, de un endpoint TLS, en el cual esta es la arquitectura que utilizo. Básicamente la idea es que el endpoint TLS está en Internet, los sistemas pueden estar desplegados por todo el mundo, tú tienes todos los nodos OSQuery, envían log, resultados, muy sencillo y muy parecido al que os he dicho, que sería la solución más fácil. Luego tendrías una administración, una consola de administración para las queries, sería el sistema que utilizarían los operadores o el equipo de respuesta a incidentes para ver qué está pasando en tu flota de máquinas, y la comunicación entre el endpoint TLS y la administración sería a través de una base de datos. Básicamente es un sistema, pues, un sistema distribuido muy sencillo y que funciona muy bien teniendo todos los nodos de OSQuery. Los diferentes componentes sería el endpoint TLS. Como os he explicado, para los nodos de OSQuery no hay autenticación, simplemente utiliza un secret, o puede también utilizar autenticación por certificado, pero es un poco más engorroso. Sí que definirías el secret para los diferentes contextos de ejecución, y los datos se envían directamente a ese sistema. Y la verdad es que el diseño original está pensado para escalar proporcionalmente, porque hay veces que empiezas a desplegar, a mí me pasó, del estar intentando desplegar una de estas soluciones y estaba peleando con IT para que me pusiesen los nodos dentro de mi TLS endpoint, y ya llegué a la oficina un lunes y me habían metido 15.000 máquinas a través del sistema de TLS. Y es en plan, 15.000 máquinas de repente, menos mal que lo había desarrollado para que estuviese repartido en 10 instancias, en diferentes geografías, porque está pensado para que se pueda hacer un balance de carga bastante sencillo dentro de, por ejemplo, en AWS, y realmente dices, vale, se va a joder algo fijo, pero ¿qué es lo que se va a joder? La verdad es que cuando tienes tantos nodos, tienes un montón de tráfico y es difícil hacer debugging. Entonces, está pensado para sistemas distribuidos de mucha cantidad de nodos. La consola de administración será lo mismo, comunica a través con el TLS, a través de la base de datos, puede estar dentro, ya en este caso no hacía falta que estuviese en Internet, puede estar dentro de una red privada o detrás de una VPN, utilizar single sign-on o lo que quieras.
Y por último, esto es simplemente una cosa que utilicé después de tener alguna mala experiencia, que me hice una consola de comandos para no tocar directamente la base de datos, porque sí que es verdad, cuando empiezas a tocar directamente bases de datos de producción hay cosas que pasan. Entonces, para evitar eso, pues dije, mira, voy a hacer la línea de comandos y así no se me escapa lo que no quiero y luego me va a tocar a mí arreglarlo. Está muy bien para automatizar tareas, ya que escupe los nodos, contextos, lo que sea, en diferentes formatos, y la verdad es que está bastante bien. Y ahora, lo importante, la demostración. Vamos a ver. Bueno, hacemos login. Aquí, este es el sistema. La verdad es que bastante sencillo. ¿Veis bien desde atrás? Vale. Aquí lo que está agregado es el propio servicio que se agrega cuando se hace el despliegue, se agrega entonces el propio servicio de administración o TLS, en este caso los dos están funcionando en la misma máquina, se agrega a sí mismo, entonces puedes monitorizar el sistema a través es como un poco así meta, no sé. Bueno, de todas maneras, sacas información, dices cuál es el contexto de ejecución, el UID que es esa máquina, host, el host local, ya que hay veces que hay cambios, qué tipo de plataforma, la versión, cuál es la IP, y aquí sí que se puede, incluso si tienes máquinas por internet, se puede hacer algún tema de geolocalización, y después algún tipo más de detalles, cuando se hizo el enrolling, cuál ha sido el último log de estado, el último resultado, cuál es la última vez. Entonces te da información que es bastante interesante a la hora de gestionar máquinas y ver luego qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, el log de estado simplemente que está diciendo, vale, he hecho esto, he hecho esto. Esto es un poco verbose, pero viene bien para ver cuando hay algún problema. Y los logs de resultados es porque estos son resultados de las queries que tengo programadas. En este caso sería aquí los nodos por contexto. Me iría a ver la configuración. Aquí esta es lo que os he contado antes, las partes de opciones, las consultas programadas, los decoradores. Y aquí esto sí que sería metadatos, que básicamente están agregando información que es necesaria para el servicio. Los queries que tengo programadas y, por ejemplo, os voy a enseñar ahora, y sí que es verdad que lo voy a hacer con la línea de comandos, porque voy a agregar un nuevo sistema de ejecución y voy a agregar unos nodos para que veáis. Porque a mí lo que se me ocurrió es que dices, vale, esto dependes de un tipo de sistema Chef, Puppet o algo así para agregar todas estas máquinas. Entonces yo me hice un sistema en el que te escupía un script que automáticamente o te configura o te añade OSQuery dentro del endpoint que estés utilizando. Entonces aquí tengo un par de máquinas virtuales que están funcionando. Vamos a ver de aquí. Vamos a ver. Vamos a OpenT, OSControl. Ejecutamos OSControl CLI. Vemos cuáles las diferentes opciones que tenemos. Y dices, vale, pues quiero saber, lo que quiero es agregar un contexto. Y dices, bueno, pues lo que hacemos es contexto, añadir. Vale, necesitamos un contexto. Pues hacemos añadir "-h". Bueno, vamos a hacer "-n". Router. Menos host, la IP es 10.10.10.6. Menos conf es... Tengo una máquina Vagrant. Deploy query. Este es básicamente el archivo que le estoy agregando, el archivo vacío de configuración que luego se va a distribuir a todas las máquinas. Y sería el mismo que el que tengo en el contexto de desarrollo. Y luego, por último, el certificado en el cual voy a utilizar para que las máquinas reconozcan el sistema, porque es un entorno de desarrollo, entonces si no, OSQuery diría, no puedo validar el sistema, entonces no lo utilizo. Entonces, CRT. Bueno, lo haría así. Entonces ahora lo he agregado. Vale, ya tenemos el contexto rooted, contexto dev. Si volvemos aquí, refrescamos, vemos que hemos agregado el contexto rooted. Aquí no tenemos máquinas, no tenemos inactivas. Vamos a la configuración y lo que decimos, vale, pues ahora voy a enrolar máquinas. Esto es estándar para Mac y Linux, o sea, todas las máquinas de Unix, y luego aquí sería con un PowerShell para los sistemas Windows. Y aquí tengo unas máquinas en las cuales digo, venga, lo ejecuto aquí. Ya te lo he enrolado, lo ejecuto aquí y lo ejecuto aquí. Entonces, de no tener, no tener ninguna máquina activa a tener 3 hosts que los acabamos de agregar, y esto podrías hacerlo en todo el número de sistemas que quisieras. Lo único que tendrías que añadir es más instancias en lo que está corriendo, y aquí pues eso, dirías, vale,
Quiero saber todos los procesos que están corriendo en todo mi entorno de ejecución de router. Pues irías a ejecutar router, a ejecutar query, diría, venga, como son máquinas Linux, dices, a ver qué necesito. ¿Necesito procesos? Bueno, pues digo, vale, busco aquí, ¿cuáles son los procesos? Procesos. Está el último, aquí. Pum. Te agrega la consulta aquí y dices, ¿cuál es el target que quiero ejecutar? Vale, lo voy a hacer por contexto. Yo quiero que se ejecuten todas las máquinas del contexto router. Lanzo la query, entonces esta query ya está funcionando. Aquí te diría el número de ejecuciones exitosas y el número de ejecuciones que han fallado, basado en el estado. Entonces, por ejemplo, aquí, como tengo solo 3 máquinas en el contexto de ejecución de router, iría a la query y te sacaría los resultados de todos los sistemas basado en el nombre, y aquí serías todos los procesos que están ejecutándose en todo tu entorno de ejecución. Y esto, por ejemplo, ahora mismo está WarRTL JSON, pero vamos, la idea es que esto lo mandarías a un sistema tipo Splunk, StreamAlert, algo así, y ahí aplicarías reglas y demás. Entonces, bueno, esa es la idea. Y bueno, tengo un par de cosas para terminar de implementar. Posiblemente, o bueno, no lo sé todavía, es posible que esta herramienta la libere en algún momento. Soy muy maniático, entonces no me gusta liberar las cosas que si están a medio cero me faltan cosas que considero importantes, entonces quiero meterle loggers con un sistema modular para tener, no sé, Elasticsearch, Kinesis, Kafka, Splunk, no sé, un montón. La parte de extracción de archivos quiero implementarla con S3 para integrarlo con AWS, y es posible que también meta algo de Google GCP, el cloud tal, porque ahora de momento se hace localmente. Quiero terminar de implementar la caché con Redis, porque ahora mismo en entornos de más de 20.000 nodos empieza a tocar un poco las narices en la base de datos, y sí que es verdad que con una caché te quitas ese problema. Y luego, obviamente, documentación y test, que está el último en la lista, pero que hay que hacerlo. Y simplemente para mencionar un poco más de uso avanzado de osquery, para que si a alguno le interesa que lo busque por su cuenta, porque eso sí que te cambia un poco la idea de cómo hacer un incident response de una manera eficiente, sería mirarte la parte de File Integrity Monitoring, que lo puedes utilizar, o sea, osquery se podría utilizar para implementar un sistema de detección de integridad de archivos, las tablas de eventos o el sistema de auditoría, que sí que te genera información cuando ocurre. Entonces está muy bien para saber cuando hay procesos nuevos, cuando hay conexiones nuevas, cuando se crean usuarios. Es un poco complejo y genera muchos datos, pero viene muy bien en determinados casos. El tema de extensiones de osquery, que te puedes picar una extensión para que se ejecute como parte de osquery, ya sea en C++, Go o Python. Y, por ejemplo, en esto quiero hacer un inciso, que es que hay un repositorio de extensiones que ha hecho la gente de Trail of Bits, que una de las más potentes que tienen es que te permiten crear reglas de firewall nativas para la plataforma en la que corras utilizando osquery. Sería con una consulta insert. Y eso está muy bien porque puedes hacer un poco de orquestación. Dices, vale, si tengo resultados de tal query, me creas una regla para esa máquina, aislarla, y así luego puedo ver qué es lo que está pasando y si está comprometida o no. Y por último, el tema de ATC, el Automated Table Construction, que es básicamente defines cuál es la información que estás buscando, y osquery automáticamente te genera una tabla custom, y entonces en tus queries programadas o queries en tiempo real puedes hacer query a esa tabla custom, que es lo que te ha hecho. Y de otra manera tendrías una query un poco más compleja o bastante larga con muchos joins y demás. Y nada más. El query tiene mucha información, el código está en el sitio web, hay un Slack oficial de osquery. Si alguno tiene una pregunta, ahora no sé si... ¿Todavía hay tiempo para preguntas? Vale. ¿Preguntas? A ver si es verdad que me lo he inventado todo bien o no. ¿Nadie tiene preguntas? Pues os ha quedado todo claro o no se ha enterado nadie de nada. Nadie se ha enterado. Bueno, pues si me veis por ahí que tenéis algún tipo de pregunta, así una pregunta. Sí tiene, sí. Hola, me ha parecido súper interesante la herramienta, sobre todo para lo que es monitorizar infraestructuras. 2 cuestiones. ¿Existe alguna integración para la monitorización de ficheros, que sería la parte que más me podría interesar? ¿El contenido? No, hashear los ficheros de tal manera que tú tengas un hash de ese fichero y en el momento que cambie puedas tener una alerta.
Y Sí. luego, por otro lado, la monitorización de servicios que se pongan a escuchar conexiones entrantes para saber si te han inyectado algo. O sea, muy bien. Pues mira, esas dos preguntas, la verdad es que la primera, tienes que mirar el sistema de File Integrity Monitoring, porque exactamente lo que hace es eso. Tú puedes decir, quiero que me monitorices todos los accesos que pasan a los archivos que están en el directorio no sé qué. Así que tienes que tener en cuenta que eso va a generar muchos datos, pero bueno, es una cosa que yo no recomiendo tenerlo activado todo el tiempo, pero para casos de uso, o igual que tengo una sospecha de que estas máquinas puede haber cosas raras o tal, sí que se puede hacer. Y la segunda parte es que a través de las tablas de eventos, por ejemplo, sockets events, process events, puedes hacer joins a través de ellas y es los nuevos procesos que salen con todas sus conexiones nuevas, quiero que esa información me la mandes. Y eso con el sistema de tablas de eventos de Osquery o activando el sistema de auditoría, lo puedes monitorizar todo bastante bien. Y sí que Palantir, la gente de Palantir ha hecho un par de posts explicando bastante bien cómo se activa el sistema de auditoría. Y mira, si me dices luego, te mando el enlace, o incluso puedo ponerlo aquí en las slides y así para que estén para todo el mundo. Gracias.